Sapiens reúne a algunos de los ponentes más destacados a nivel nacional e internacional. Investigadores, divulgadores, científicos y expertos en conocimiento alternativo compartirán sus experiencias, descubrimientos y teorías en un entorno único, dinámico y abierto al pensamiento libre. Cada conferencia está cuidadosamente seleccionada para ofrecer calidad, profundidad y un impacto real en quienes asisten. No solo te llevarás nuevas ideas, sino también nuevas preguntas, perspectivas y, sobre todo, inspiración. Si valoras el conocimiento, la curiosidad y el deseo de entender más allá de lo evidente, Sapiens 2025 es tu lugar. Ven, conecta con una comunidad inquieta y apasionada, y vive una experiencia transformadora. Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Salutacions, saludos, benvinguts, ben trobats, welcome al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Y hoy en Sapiens os invito nuevamente a escuchar a una persona que vino hace 2 semanitas y lo que nos explicó, a mí personalmente me encanta mucho, pero también ha gustado muchísimo porque tratábamos algo así habitual, ¿no? Lo que se habla cada día en el café, en la cena, salen los informativos, lo habitual del tema extraterrestre. Saludamos a Toni Cristófol. Toni, bienvenido de nuevo. Buenos días, Ferran, y queridos oyentes de la radio, siempre fieles y presentes. La semana pasada dejamos el tema ahí candente, lo dejamos con Ferran casi express para que la gente siguiera. Hoy vamos a hablar de Eisenhower, Patton, la fábrica Skoda, que mucha gente no sabe de qué va esto, y de otras cosas interesantes. Empezaremos por el general Eisenhower. Hacia 1943, Eisenhower fue contactado y recibió la visita en una base secreta militar de los grises pequeños, que los grises pequeños son envoltorios biológicos, es decir, son seres extraterrestres que no tienen alma. ¿De acuerdo? Y allí pactaron una cosa que a Eisenhower le dieron a elegir: espiritualidad o tecnología. Y como buen militar que era, y estábamos acabando la Segunda Guerra Mundial, sabíamos que los nazis tenían tecnología exótica y todo lo que venía detrás, se decidió que tecnología. Pero claro, no hay nada sin nada, todo es trueque en el espacio. Y entonces los grises pidieron poder abducir seres humanos para sus experimentos. Pero se comprometieron a dar una lista de todos los abducidos al gobierno de los Estados Unidos. O sea, Toni, nos estás diciendo de que una especie
extraterrestre con connivencia y convivencia planetaria aquí en la Tierra había seleccionado una serie de personas concretas? Yo no sé si concretas o no, pero seguramente son aleatorias, porque claro, el ADN humano es diferente de persona a persona. Y entonces donde les iba mejor a ellos, o puede que ya hubiesen seguido a alguna persona, los abducían. Entonces los grises se comprometen a dar una lista de todos los abducidos para que el gobierno americano sepa que cuando vienen dos personas a la comisaría les dicen, mira, tengo aquí unas señales extrañas, no me acuerdo lo que pasó ayer, me han abducido un platillo volante, que automáticamente la CIA o el FBI intervinieran, tiraran tierra sobre el tema y ahí no se supiera nada. Pero los grises nunca cumplirán con los tratados americanos, esto es evidente. Y después seguirán haciendo abducciones primero por todo el país y después por el resto del mundo sin ningún tipo de paro. Es decir, ellos iban a la suya y ahí te quedas. ¿Qué significa ser abducido? Por ejemplo, hablas de los grises. Vale, aquí poner una cosa en contexto. Los grises son esclavos de los draconianos. Hay los grises pequeños, los grises grandes y los draconianos. Los draconianos son los jefes. Tanto los grises grandes como los grises pequeños, que en algunas cosas de YouTube he visto que eran las razas futuras de los humanos, no, es mentira. Los grises grandes y los grises pequeños son envoltorios biológicos fabricados por ingeniería genética, no tienen alma, son esclavos, están controlados por un chip biológico y punto y se acabó. Es decir, si matas 3 grises, mañana tienen 3 más. Son clones todos de una misma matriz. Toda esta investigación la quieren porque hay una cosa que ellos no tienen, y muchas razas extraterrestres no tienen, que es el alma que tenemos los humanos. Somos una especie exótica dentro del espacio. El alma nos viene de la fuente original. Es una cosa muy particular de los seres humanos que las otras o muchas especies no tienen. Si no son especies elevadas, no tienen esto. Y ellos quieren, a través de investigaciones de nuestro ADN, descubrir el código genético del alma. Y claro, no es tan fácil, porque esto nos lo hizo nuestro creador en su momento, que es el código Cadistu, y si no sabes cómo funciona, pues no lo vas a encontrar. Y una cuestión, hablas de Eisenhower, has mencionado la CIA. Vamos a dar una exclusiva mundial. Y esto te interesará, ya verás, a ti y a todos, Hay un documento que ha desclasificado la CIA, en la cual dice que los soviéticos, en aquella época de el telón de acero, pre y post, vaya, que tienen y tuvieron una serie de planos que recuperaron de platillos voladores al final de la Segunda Guerra Mundial. Y este documento desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA, por sus siglas, bueno, pues nuevamente ha reconfirmado lo que muchos sabían, otros se han puesto las manos a la cabeza. Por otro lado, el Wall Street Journal, al enterarse de esto, ha empezado a hablar de que esto de los extraterrestres, que es pura inventiva, pero fíjate lo que es curioso, que destaca la posibilidad de que en la Unión Soviética, la URSS, la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas de aquellos tiempos, haya tenido acceso a planos técnicos, es decir, ingeniería de una nave con forma, pues, de platillo volador, como se conocen, de diseño extremadamente avanzado, además, de origen, dice el informe, incierto, y estos se hicieron con estos planos cuando ya colapsó Berlín, el Tercer Reich, que cuadra mucho con lo que tú y yo y muchos sabemos, de que los alemanes tenían una tecnología muy avanzada por aquellos tiempos, aeronáutica, etcétera, etcétera, pero que les faltó tiempo para desarrollar esas armas que cambiarían el curso de la guerra. Tony, esto viene de un informe de 1953,
O sea, que no es de ahora, que ya estaba este informe, pero que ahora ha salido a la luz. ¿Qué opinas? Más adelante hablaremos de lo que es la fábrica Škoda y verás que todo se relaciona, lo que acabas de comentar tú con lo que yo te voy a explicar. Todo se relaciona. Para acabar con los grises, implantan chips de control que son biológicos, es decir, el cuerpo no los repele, porque tienen una capa de materia, digamos, humanoide, estos chips, que son controlados, digamos así, simplemente vía wifi, ¿vale? Y que te pueden hacer cosas que tú no quieres, ¿vale? Pueden venir los TOCs, pueden venir alucinaciones auditivas, mentales y otras cosas. Estos chips, por último, hace 2 días que me lo enviaron, un informe, son reprogramables, es decir, los grises te pueden meter un chip, pero las fuerzas estelares buenas, para decirlo de alguna manera, te lo pueden reprogramar y hacer canalizaciones y otras cosas. Es como toda la tecnología, un cuchillo sirve para cortar carne y comer y sirve para hacer daño a otra persona, ¿vale? Entonces, la Segunda Guerra Mundial, estamos ya casi a las puertas de Praga, y el general Patton tenía en esos momentos el ejército más grande de la Segunda Guerra Mundial, pero por orden de Eisenhower fue obligado a quedarse a 90 kilómetros de Praga, ahí, de parón, cuando lo podían haber liberado Praga, que hacía meses que los estaban esperando. Pues no, los obligaron a quedarse allí. Patton evidentemente no era de esos que se toman las cosas tranquilamente, se cabreó muchísimo y no entendió por qué esta orden de Eisenhower, pero bueno, como militar que era, la cumplió. Entonces, ¿qué pasó? Aquí es donde entra la operación Paperclip, todo al mismo tiempo, ¿vale? Una vez las industrias, es decir, se quedan allí, a 90 kilómetros de Praga. ¿Qué hay en Praga? Hay la fábrica Škoda, la de los coches, ¿vale? La que antes fabricaba otras cosas. Entonces, a la fábrica Škoda llegaron un grupito de americanos de alto secreto y recogieron todo el material que había ahí dentro. Y cuando digo material, había platillos volantes estropeados o que no funcionaban, había planos, había documentación, había muchas cosas. Porque los nazis durante la Segunda Guerra Mundial utilizaron Praga para hacer toda esta tecnología exótica. Lo que pasó es que los nazis no son tontos. Allí les dejaron lo que a ellos les convenía de dejar. Es decir, lo que no funciona, lo estropeado, que sabemos que no lo van con retroingeniería a ponerlo en marcha ni a la D3, pero es un poco el queso que pones en la trampa del ratón para que pique. Esto es lo que hicieron los nazis antes de irse. Una cuestión, Toni. El logo de la marca de coches de Škoda es curioso, ¿no? Es una flecha con alas. Claro, dice, oiga, si usted hace coches, las alas, esto me suena más aeronáutico, ¿no? Exacto. Porque al principio era una industria aeronáutica, lo que después de la guerra hicieron, ¿cómo se dice? Y se hicieron coches porque, bueno, es lo que necesitaban en ese momento. Pero bueno, aquí en la fábrica Škoda, que esto tiene mucha historia, ¿vale? Porque todo lo que recogieron los americanos se lo llevaron a la futura base 51 y empezaron a hacer ingeniería inversa para entender cómo funcionaban y lo que habían conseguido los nazis, porque se veía que eran cosas nazis, pero en realidad esta investigación lo ralentizó muchísimo, ¿vale? Si tenemos en cuenta que todo esto es una operación de espías, tenemos que pensar que gracias a estos platillos, cuando ganaron supuestamente la Segunda Guerra Mundial los americanos, se llevaron todos los científicos para poder llegar a entender cómo funcionaban estas naves. Pero al mismo tiempo no cogieron élites, cogieron la élite de los que ya estaban allí, es decir, de los nazis. Ellos, los nazis, por su lado, lo que hicieron fue infiltrarse en la NASA y en otros complejos militares para ralentizar al máximo la investigación americana, para dar tiempo a sus colegas que estaban en la Antártida de poder desarrollar todo lo que tenían allí.
Es complejo, sí, es bastante complejo. Entonces, cuando se dieron cuenta los americanos que algo fallaba, que eso no iba tal como ellos tenían previsto y tal, hicieron la operación iJam, que tenía que ser la invasión de la Antártida, recoger todo lo que los nazis tenían allí, que era realmente la tecnología que funcionaba, y llevársela a Estados Unidos. Bueno, ya sabemos cómo acabó la operación iJam. Bueno, y además, las unidades que se enviaron no fue 4 barcos, sino una task force de no sé, casi podría ser de la misma envergadura que en la Segunda Guerra Mundial, para que nos hagamos una idea, pues del asalto a Sicilia, ¿no? Sí, una bestiada, pero volvieron 2 barcos y 4 soldados, es decir, les pegaron una paliza allí que nunca más volvieron. Y ¿Quién les pegó una paliza? Los nazis que estaban allí. Es que tenían una tecnología en comparación al mismo tiempo, en 1947, entre americanos y nazis de la Antártida. Digamos que los americanos venían con tecnología del 47 y los nazis de la Antártida venían con tecnología del año 2100. Nada que ver. Es decir, tú vas en patinete y yo voy en la ganadora del último campeonato del mundo de MotoGP. Nada que ver, ¿vale? Entonces, cuando acabamos ya de esto de vaciar la fábrica Škoda de Chequia, los americanos llegaron, liberaron Chequia de los supuestos nazis que quedaban allí. Sí, la época, ¿no? La República Checoslovaca. Exacto. Pero no invadieron Chequia. Dejaron que los rusos invadieran Chequia porque ya estaba pactado con los rusos. Lo único que hicieron los americanos, si quieres, es un poco de frontera de frente para poder llegar a Chequia, recoger lo que ellos querían, me voy, y que sean los rusos que se queden con lo que encuentren. Porque entonces, cuando ampliaron la URSS, los países satélites y compañía. Entonces, toda esta tecnología que sacaron los americanos de Chequia, ¿dónde fue? Pues fue a la Antártida. De aquí viene el iJam del 47, cuando se dieron cuenta que allí no había nada. Era un garaje con 4 cosas obsoletas que faltaba el pastel y la guinda del pastel. Pero claro, si te fijas, poco después de que les pegaron la paliza en la Antártida, se firmó el Tratado Internacional de que la Antártida no se podía visitar, no se podía hacer nada, tenía que ser un centro totalmente de investigación, y que allí, si no estás invitado, no puedes ir. ¿Vale? Todo viene por aquí, porque saben que allí hay nazis, hay bases de otras, ¿cómo te diría?, entidades extraterrestres, porque la Antártida, una cosa es lo que nos pintan y la otra cosa es la verdad. Y la verdad es que la Antártida es casi tan grande como el continente africano, no es una masa de hielo, es inmenso. Y que sobramos gente en esta tierra tampoco es verdad, porque sitio hay para todos. Lo que pasa es que, claro, al público en general no nos quieren decir la verdad, pero estoy convencido que tarde o temprano todo esto se va a saber, y la gente que me toma por si tomo sustancias rarillas o soy yo rarillo, se van a dar cuenta que en Sapiens predecimos casi el futuro, casi que somos todos videntes aquí los ponentes. Pero tarde o temprano todo lo que decimos acaba saliendo, no sé por qué, mira. Bueno, esto es un recurrente, ¿eh? Ya cuando Sapiens, el proto-Sapiens, que tocábamos el tema de economía, en Infoeconomía, decían, oye, qué raro, es curioso, todo lo que decís acaba sucediendo. Y es sí, que además, sí. Es que la lógica, el sentido común, un poco visualizar... Sí. El futuro a corto, medio plazo, pues tampoco es tan complicado, ¿no? También los ponentes que tienes aquí, Ferran, son gente que investiga muchísimo, no se quedan con la primera página del periódico. Compran varios periódicos, analizan, después hacen lo que se llama en inteligencia militar, resumen de datos, comparación y tal, y claro, las conclusiones no siempre son las mismas que la primera página del periódico. Bueno, esto es lo que siempre recomiendo cuando se lea la prensa, por ejemplo. Sí. Sabemos que detrás de las prensas, pues bueno, hay grupos inversores y tal, tendencias políticas o no. Lo bueno es leérselo todo y sacar el jugo que tú dijeras la información real, ¿no? Porque si no, a veces se ve mucho, ¿no? Que una misma información dista mucho de cómo está redactada, por ejemplo. Exacto. Por eso es, oye, y hoy día, suerte, Tony, que tenemos
todo a nuestro alcance. La prensa cercana, la lejana, en otros idiomas. Te coges el traductor y te traduce la prensa en Japón. Que no es perfecto, no, pero ya coges una buena idea. Oiga, esto es fácil ahora. Sí. No, además que puedes ir a canales alternativos como el nuestro. Que nosotros nos financiamos con el dinero de nuestro bolsillo y es muy altruista el trabajo que hacemos. No tenemos nadie que nos sponsorice. Y esto te da una libertad que no tienen otros. Tony, una cosa, ya que hablamos del tema extraterrestre ovnis hoy. Recientemente, uno de los rotativos más potentes del planeta, el The Wall Street Journal. ¿Por qué sale hablando del tema extraterrestre y dice, pero en formato de denuncia, que hay una desinformación, ojo, no de canales independientes, sino oficial, sobre el tema de si hay otras inteligencias o no, y además lo ha titulado pues The Pentagon Disinformation That Fueled Americans UFO Mythology, ¿no? O sea, hay un extenso artículo que, bueno, mitología, se posiciona sobre el tema OVNI, pero diciendo que, oiga, que son fuentes oficiales las que desinforman. Sí, bueno. ¿Qué hay ahí? ¿Qué opinas? Yo lo que creo y estoy convencido es que la gente de manera unitaria es muy inteligente. La puedes hacer razonar. Cuando la conviertes en una masa, llegan a ser muy hostiles. Si no, mira un campo de fútbol, el egregor de mala energía que se crea allí es enorme. Porque 80.000 personas gritando contra el contrario, evidentemente el egregor de energía es increíble. Bueno, aquello es la Universidad de egregores, porque además, fíjate, al principio el egregor es contra el equipo rival. Podemos poner un Barça-Madrid, si uno es del Barça, pues el Madrid. ¡Ah! Pero, oiga, en el momento que el equipo, o tu simpatía por tu equipo empieza a jugar mal, el egregor se gira y incluso insultan al propio equipo, al propio capitán, al propio entrenador. Quien diseñó estas fuentes de energía tan sutiles lo hizo muy bien, y esto ya viene de la antigua Roma, el circo romano, por ejemplo. Dales pan y circo y los tendrás tranquilos. Es una máxima que utilizan muy bien los políticos de hoy en día. Bueno, cuéntanos más cositas. Entonces, vamos, como siempre, nos desvían la atención de un lado para otro. La victoria de los aliados fue para la galería. Fue para los países democráticos que se creyeran que los americanos habían ganado la guerra, porque en realidad la ganaron. Y a ver, no es que sea mi pesar, es que la historia es así. Si te la cuentan como Dios manda, te das cuenta que la ganaron los nazis, porque los nazis, después de la Segunda Guerra Mundial, hicieron el meme ese del Tribunal de Nuremberg, que pillaron a 4 por los realmente importantes. Porque tienes los prescindibles y los importantes. Los prescindibles fueron a Nuremberg y los importantes se fueron a la Antártida, a Estados Unidos, a la NASA y a otros sitios. Si te fijas, desde la Segunda Guerra Mundial, todas las instituciones europeas y otras están infiltradas por ellos. Si no, fíjate quién manda en Europa y verás su nombre y su apellido, y si haces un poco de historia, verás quién era su papá y su abuelo. Ahí lo dejo. Entonces, esto... O sea, una cosa. ¿Quieres decir que todos los que ejecutaron... eran payasos? Sí, hombre, pero allí estaba Martin Bormann, Hermann Göring, von Ribbentrop, el mariscal Keitel y otros tantos más, ¿no? Alfred Jodl, que estratégicamente fue un muy buen estratega. O sea, todos estos... Mira, Fran, una cosa que todo el mundo ha visto y no voy a sacar aquí ningún scoop. ¿Quién fue el que tuvieron encarcelado durante años y años y años en una prisión solo, vigilado por 4 estados? ¿El delfín de Hitler podría ser? ¿Por qué? Porque ese hombre era el que controlaba toda la tecnología exótica. El que se escapó. ¿Nos referimos? No, Hans Klammer. Ah, Klammer, vale. Hans Klammer, ese se escapó con la ayuda
del que fue después director de la CIA durante un mandato extraordinario, por todo esto estaba programado. Es decir, los nazis antes de irse dijeron, mira, te dejaremos tecnología nuestra exótica, pero a cambio todos estos científicos te los llevas, pero están aquí, protégelos, yo me largo, pero a mí nadie me persigue. Suiza lavó mucho dinero nazi durante la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo lo sabe, es decir, la neutralidad o pseudo-neutralidad ahí también fue. Entonces, pensaba que te referías a Rudolf Hess. Exacto. Que cogió el avión, se escapó solo y a día de hoy no se sabe con qué intenciones. Él quería ir a Inglaterra sí. a pactar sí. con Churchill una rendición acordada. Pero allí lo pillaron y lo trataron de espía y ya está. Le salió la jugarreta al revés. Porque claro, tampoco podía volver a Alemania porque lo estaban esperando como un traidor. Y entonces, entre la espada y la pared, pues dijo, mira, me quedo aquí y que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Entonces, para que veas cómo va todo esto, toda esta gente se fue a la Antártida antes de que esto ya empezara a ir muy mal, porque en el 43 ya estaban, todos los buenos científicos ya estaban en la Antártida, ya tenían las bases montadas allí, y lo único que hicieron es alargar un poco más el procedimiento para que los que estaban en la Antártida, que eran los, para decirlo de alguna manera, los arios más puros por genética, pudieran montar una base allí y a partir de allí crear el sueño de Hitler, que era la pura raza aria y toda la historia. ¿Vale? Entonces, y perdona que vuelvo un poco para atrás, el 25 de febrero de 1945, todos los trabajadores de la fábrica Kala en Chequia fueron enviados a Buchenwald, donde fueron gaseados. Es decir, para que no quedara nadie quien supiera algo de toda la tecnología exótica que se hacía allí, cuando los nazis dijeron, aquí dejamos las mierdas y nos vamos, lo bueno ya nos hemos llevado a la Antártida, entonces cogieron toda la gente que había trabajado allí, ingenieros, gente normal y tal, los metieron en un tren y a Buchenwald los gasearon y allí, claro, ya no salió nada más. Y lo que encontraron los americanos es lo que encontraron. Estaba todo hecho. Entonces, allí lo que ellos buscaban era los motores de última generación de tecnología antigravitatoria. Esto es lo que buscaban los americanos. Pero claro, todo esto ya estaba en la Antártida y lo que les dejaron ahí eran una especie de prototipos, proyectos y tal, que no servían, que no funcionaban, que les iban a atrasar 30 años más de investigación, y lo hicieron express. Entonces, la cabeza pensante de toda esta estructura es Hans Kammler, que claro, hubo un momento que vio que Hitler empezaba a patinar muy seriamente. Cuando digo patinar me refiero a que estaba casi demente total. A causa de las drogas que suministraba su médico personal, se volvió paranoico, temió por su vida y veía complots en contra de él en todas partes. Porque claro, el médico personal es que era un billotero, por decirlo amablemente. De buena mañana le daba anfetaminas y por la noche le daba opio para dormir. Es decir, este hombre iba colocado todo el día. Una cuestión, fíjate, personas relevantes, ¿no? Sean por el cargo que tienen o por la fama que tienen, hay esta extraña sospecha, ¿no? De que se medican tanto que para estar activos por un lado, para que descansen por el otro, y al final esto les pasa factura, ¿no? Incluso ahora con Maradona hay un juicio ahí, ¿no? Que, oiga, a ver, ¿usted por qué le daba esto y esto? Pero esto, fíjate, se repite, ¿no? Que si Marilyn Monroe, Elvis Presley, es un recurrente extraño. Bueno, aquí hay muchas cosas, ¿eh? Si te fijas, mucha gente de cantantes y cosas de estas, de golpe parecen buenos niños, y dices, ¡ay, qué bonito, qué pollito! Y de golpe lo ves 3 años después, lleno de tatuajes, drogadicto, hecho una porquería, y dices, ¿cómo ha cambiado? La fama lo ha estropeado. El lado oscuro de Hollywood y otras cosas pesa mucho.
Nos estabas hablando de Hans Kammler. Bueno, el nombre es largo, Hans Friedrich Karl Franz Kammler. Sí, bueno, nosotros le llamamos Hans Kammler para cortar. Bueno, Hans Kammler aprovechó que Hitler no quería en los platillos volantes porque, claro, como solamente podían llevar en esa época una torreta con 2 cañones, dijo que eso no servía para la guerra, que siguieran investigando, pero bueno, lo dejó aparte el que él quería bombas y cosas más fuertes. Entonces, con la ayuda de María Orsic, contactaron con la raza de los draconianos, que ellos ya estaban en la Antártida, les cedieron unas cuevas en la Antártida, donde se llevaron todo el material y científicos SS para proseguir sus investigaciones. Esto estoy hablando del 41 al 45, es decir, ya vieron enseguida los más inteligentes de este grupo, de que eso se iba al traste. Y dijeron, bueno, dejamos a Payasín allí que vaya cantando su historia y nosotros vamos a hacer lo que realmente interesa para la raza aria. Todo el fin era este. Entonces, cuando dices que se iba al traste, hubo un momento que, claro, uno de los grandes errores tácticos fue lanzarse a invadir la URSS, ¿no? Lo que sería ahora Rusia. El mismo patrón que Napoleón. Napoleón perdió la guerra cuando se enfrentó a Rusia. Hitler repitió el mismo patrón. A ver, señores, la historia está para algo. Aunque sea falseada en muchas cosas, léela. ¿Cómo vas a hacer el mismo error que las tropas de Napoleón que quisieron tomar Rusia? Tú vas detrás y haces el mismo error. Tus asesores no valen nada. O tú no sabes historia, o no sé qué pasó allí. O cabe la posibilidad que hay algunos teóricos de las teorías de la conspiración alienígena que, y va relacionado con lo que has dicho al principio, con esos chips biológicos, que hace que se tomen decisiones erróneas, sí. Erróneas, conscientes para que aquello salga mal. Sí, estoy convencido. Estoy convencidísimo. Y además, yo tengo una teoría que ya te expondré algún día aquí en la radio más adelante, de que más de un psiquiatra tendrá que volverse a mirar los libros, porque ya te lo explicaré, es interesante. Bueno, entonces ahora llegamos casi a la final de la Segunda Guerra Mundial, por no decir a la final de la Segunda Guerra Mundial. Tenemos a Forrestal, que es un almirante de la US Navy, y el jovencito John Fitzgerald Kennedy, que era su secretario, asesor y tal. Entonces, el secretario de la Marina Americana, James Forrestal, pidió al presidente Roosevelt la creación de una sección de inteligencia de la Marina para poder estudiar los documentos e inventos nazis. Este señor ya veía que había algo allí con mucha tela para cortar y ellos no se querían quedar atrás. Entre los meses de julio y agosto de 1945, Forrestal se fue a Alemania para coger y recoger todos los documentos que pudo sobre la ingeniería nazi. Estaba al corriente de las transacciones de Kammler y el jefe de la CIA en esos momentos sobre estas tecnologías. Y ahí había unos pactos que él ya había sabido que había algo que no funcionaba. Fue acompañado por el joven John Fitzgerald Kennedy, que después tuvo un encuentro varias veces, cuando ya era presidente de los Estados Unidos, con seres venusianos en su propio despacho oval. ¿Esto hay algún registro, algún dato? Hay un confidente que es un guardaespaldas que estuvo con él en esas reuniones y decía que los venusianos aparecían de la nada, se formaba un cuerpo, hablaban telepáticamente con el presidente, pero él, estando como guardaespaldas, también entendía todos los mensajes sin ningún problema. Y cuando acababa la reunión desaparecían. Y John Fitzgerald Kennedy dijo a los venusianos que todo el mundo tenía que saber que ellos existían y que habían razas extraterrestres y que había otros mundos y que había otras cosas. Y los venusianos dijeron: tu mundo no está preparado para esta noticia. Tiene que pasar más tiempo para que la gente asimile todo esto. Y JFK quiso hasta que esto llegó a oídos de la CIA y pasó lo que pasó. Voilà.
O sea, según tu opinión, ¿hay algún vínculo, relación entre el magnicidio de Dallas en aquel año de 1963 con, bueno, pues la muerte de Kennedy, que justamente había, y esto es verdad, había tenía un papelito con los temas que iba a hacer en su conferencia, en su rueda de prensa, conferencia, que hablaba de cosas curiosas, ¿no? Lo dejamos así, ¿no? Cosas curiosas. Sí. ¿Hay algún vínculo en esta...? Yo creo que él iba a explicar que los platillos volantes existían, que lo que había en la Antártida, lo que había en muchas cosas. Imagínate, han pasado 60 años y aún no se sabe nada. Y eso fue, si quieres, una advertencia a los futuros delatores, presidentes y otros, de decirles, si tocáis este pastel, ya sabéis lo que os va a pasar. Es curioso, Donald Trump en sus elecciones también dijo que desclasificaría lo de JFK, que si lo de Nuevo México, y sí, se ha desclasificado algo, pero aquello y lo mismo no es nada, ¿no? Pero a ver, no puedes donar todo el cabal de la información de golpe porque la gente no lo va a digerir, hay que hacerlo poquito a poco, casi en contagotas. Los más avanzados nos lo tomaremos casi a risa, porque sabemos muchas cosas que los otros no saben. Pero a ver, la gente común le costará mucho asimilar que hay otras especies fuera de aquí, que no somos los únicos en la galaxia y que no somos únicos. Somos únicos en ciertas cosas. En otras somos uno más de la tropa. Y mira, para anécdota, cuando el señor Obama llegó a presidente de Estados Unidos, ¿vale?, lo primero que pidió y les dijo a sus asesores, quiero visitar la Área 51. Y uno de los militares que estaba presente allí le dijo, es que usted solo es el presidente de Estados Unidos, no puede ir. Fíjate bien, Ferran, es que usted solo es el presidente de Estados Unidos, es decir, tú eres un pelele que te hemos puesto aquí. No eres nadie para ir a pedir una visita al Área 51. O sea, imagínate lo que se mueve ahí. El propio presidente no puede acceder a visitar. No pudo acceder. ¿Ha sucedido con otros presidentes? Que yo sepa no, pero a este le dijeron... naranjas de la China. Clarísimamente que él solamente era presidente de Estados Unidos. Como si no fuera nada, ¿sabes? No, es que tú eres el botones del hotel. ¿Cómo vas a ir a la suite nupcial, animal? Entonces, cuando oí esto... me entró la risa porque pensé, si tú, que eres presidente de Estados Unidos, no puedes ir al Área 51, ¿qué se está moviendo allí dentro? Es decir, ¿qué alto secreto debe haber allí dentro que tú no puedas? Después me enviaron un mensajito corto que es de cuando Nixon, que fue en el momento de Roosevelt, ¿te acuerdas que encontraron los cadáveres y tal? Pues tenía un amigo suyo que era periodista y Nixon, pues, cogió al periodista, cogió un coche oficial y se fueron a la base donde estaban los cadáveres de los extraterrestres y como el otro no se lo creía, el periodista, Nixon se lo enseñó. Mira. Pues se llevó a su amigo periodista con un coche oficial a la base militar donde estaban guardados los cadáveres de los tripulantes de Roosevelt. Y le dijo, sobre todo, no digas nada porque esto es altamente confidencial, te lo enseño porque eres mi amigo y tal. Y el otro se fue de la lengua y lo publicó en un pequeño artículo en el periódico donde trabajaba. Y a partir de entonces, el lado oscuro del gobierno dijo, se acabó porque aquí nadie sabe tener la lengua cerrada. Entonces, punto y se acabó y damos por alto secreto todo esto y hasta que no se decida que se publique, aquí nos quedamos. Entonces... llegamos a lo que a mí me gusta más, que es el complejo militar industrial, que Donald Trump ya dijo que lo desmantelaría cuando llegaría a la presidencia. ¿Pero de qué? ¿Del tema de aeronaves? El ¿sí? Complejo militar industrial funciona de esta manera. Tú tienes una empresa privada, el gobierno te da unos planos y te da un proyecto. Estás bajo ultra secreto, no top secret, no ultra secreto, fabricas lo que te piden y una vez has fabricado lo que te piden, devuelves los materiales sobrantes, los planos y firmas unas cláusulas de confidencialidad que son abrumadoras. ¿Vale? ¿Por qué? Esto empezó en los años 50-60, que empezamos a trabajar los militares con los industriales, porque claro, los industriales tienen mucha tecnología que los militares no tienen.
Y los militares tienen información que los industriales no tienen. Entonces, ¿con qué? Pues para desarrollo de las tecnologías exóticas, ya se vea platillos volantes recuperados de investigación, ¿vale? ¿Dónde hacemos esto? Esto lo hacemos en las compañías aeronáuticas privadas, es decir, Boeing, Douglas, etc., etc., etc. Claro, son aeronaves, ellos saben perfectamente muchas cosas, y entonces nosotros te aportamos unos planos, los verificas, los controlas, corriges nuestros errores y tenemos palantos. Firmaron contratos secretos con el ejército americano y construyeron naves de kilómetros de envergadura en el espacio. Sí, esto es un scoop. ¿Dónde? En la Luna, en la parte escondida, lo que no se ve en la Tierra, en Marte y en Júpiter, porque allí tenemos bases terrestres que fueron creadas por los nazis después de la Segunda Guerra Mundial a través de los platillos volantes, los viajes interespaciales y toda la coña que va detrás. Estas compañías aeronáuticas se dieron cuenta de la posibilidad de esta tecnología, pero el Estado profundo prohibió sus usos por motivos claros. A ver, si un avión consume 2 toneladas de combustible para ir de un punto A a un punto B con la tecnología exótica de los platillos volantes, no habría casi consumo. Y los vuelos serían rapidísimos, súper seguros, y podríamos hacer no un Boeing de 200 plazas, sino un Boeing de 4.000, es decir, podríamos casi como el autobús de línea, pagar €1, ir a comer a Nueva York y volver a la tarde a París y en media hora estaríamos en casa, ¿vale? Y esto no interesa, por motivos claros. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos protege a la familia Saud, que la familia Saud son los jeques de Arabia Saudí, y su petróleo, ¿vale? De ahí derivamos a las finanzas mundiales y a todo el ecosistema que cuelga del petróleo de los Saud. Entonces a nadie le interesa que la teta de esta vaca, que es el petróleo de Arabia Saudí, se pare. A nadie. Claro, ahora ya no es Arabia Saudita, es Arabia Saudí, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, todo este cono petrolífero inmenso. No interesa que estas finanzas se paren de golpe. Porque claro, si te digo, ya no hay coches de combustión, ya no hay aviones de combustión, ya no hay trenes de combustión, ya no hay nada de combustión ni la calefacción. Porque ahora es casi todo eléctrico. Ahora imagínate, las grandes compañías como JP Morgan, que son todas redes eléctricas, haces un pequeño, ¿cómo decirte?, generador de energía libre en tu casa y tienes todo eléctrico, no necesitas a nadie, no pagas impuestos sobre la luz, no pagas nada, es todo un ecosistema económico que se va al suelo. Y esto sí, la bolsa se hunde en 0, Exacto, y esto nadie lo va a permitir. De momento, yo tengo la esperanza que de aquí a poco lleguemos a todo esto. Todo esto nos lleva a la utilización de la energía libre, que es lo que dijo Tesla en su momento, que destruiría la industria del petróleo y todo el sistema babilónico de finanzas que la élite utiliza para controlar el mundo. Es como decías tú, una estructura piramidal, yo estoy arriba y aún como quiero, y los de abajo a remar, que es lo vuestro. Cuando tengamos estas tecnologías, no vamos a tardar mucho, porque el Deep State, el estado profundo, está cayendo, pero cada día más rápido. Y esto vendría, como ya dije... ¿Está cayendo o se está haciendo fuerte? Pregunto, ¿eh? No. Todo el mundo, pregunto pensando lo que pueden pensar nuestros amigos oyentes. Sí. Oiga, ¿el mundo va mejor o va peor? Claro, si va peor, ¿es por causa del Deep State? A ver, todo esto es como una infección. La infección llega a un punto que es brutal. Y de golpe se rompe el absceso, sale el pus y se curan enseguida. Pues ahora ya estamos en este momento que se ha roto el absceso, ya sale el pus y esto se va a curar enseguida. Porque ya estamos acabando, ya está. Ya se está acabando con el Deep State, pero claro, es que es como una... ¿Cómo te diré? Es como un pulpo con muchos tentáculos y es muy difícil llegar a todas partes al mismo tiempo y controlarlo todo a la vez, ¿vale? Yo a unos compañeros les dije, fijaros bien que todo esto va relacionado con
los túneles profundos, los... Ah, no me sale el nombre, es igual. ¿Túneles? Sí, los deep, las bases profundas que son del Deep State, subterráneas, sí. Cada vez que en Europa había un seísmo de 5,5, fijaros bien, 5,5, era que se habían cargado un dump, Deep Underground Military Bases. Cada vez que había un terremoto, y además es curioso, había un terremoto de 5,5, no de 6 o de 4 o de 3, no, de 5,5 cada vez. Cada vez que se cargaban un dam de estos, había un terremoto. Y si los pones en un mapa, verás dónde están y entenderás el porqué. Curioso, curioso. Pero bueno, lo dejo aquí por si alguien quiere investigar, se dará cuenta que no vamos muy descabezados. Estamos en la recta final de la entrevista, Tony, y bueno, claro, estamos hablando de un tema, o estás hablando de un tema muy delicado, muy concreto, que, bueno, pues podría cambiar todo, ¿no? La economía, el enfoque, las tecnologías, las religiones, los pensamientos. Pero claro, todo esto necesita muchísimo dinero de ocultación. Esto necesita dinero y poder para ocultarlo. ¿Quién hay detrás para que pueda seguir de existir? Mira, es muy fácil. Los impuestos que pagamos tú y yo van al Deep State. Y el Deep State, a través de sociedades o emblemas, organizaciones de fachada, todo el dinero que entra allí sale por otro lado para hacer todas estas cosas. Por ejemplo, la NASA tiene un presupuesto de 60 millones diarios para funcionar. Vaya, ¿cuántos años hace que no enviamos un cohete fuera? Es decir, lo hacemos volar. Años. Por 60 millones cada día es mucho dinero, Ferran. Es muchísimo dinero. Sí, todo se limita a una cierta altura, exacto, satélites y tal. Vale, entonces, aquí hay algo que se nos escapa. Una cuestión, Tony. ¿Qué hay de cierto que existía, pues, ya que hablamos de ocultación, una comisión formada por 12 miembros y después sus derivadas, que nació con tanto poder y con tanta influencia que de ahí viene, ¿no?, el nombre del el Deep State, el Estado Profundo, sí. Que, pues bueno, habla desde ocultación, desde lo que sucedió en Nuevo México, Roswell, hasta el asesinato de JFK. Estamos hablando del MJ-12, el Majestic 12. Sí. 12. Sí, es una organización secreta fuera del alcance de los gobiernos democráticos, que está por encima de la CIA y de la NSA, es decir, es el top de los top. Tiene financiación propia a través de BlackRock y Vanguard, no es nada. Organizan y dirigen el Área 51 y sus sucursales. Tienen contratos secretos con civilizaciones extraterrestres, sobrehumanos y tecnología exótica. Funcionan a base de trueque, controlan el complejo militar industrial terráqueo. Si quieres darle un nombre, serían los Men in Black, como la película Es que, bueno, como siempre, primado negativo de Hollywood es fantástico. Nos enseñan Men in Black, jaja, jiji, juju, pero en realidad existen, y lo que se ve allí es una base subterránea donde están todos los extraterrestres que a través de un portal interdimensional los envían a cada país. Ya te lo dije una vez, nuestro mundo sirve como una Suiza galáctica donde aquí se pueden pactar cosas, gente que está belicosa entre ellos, y es un centro de congresos internacional. Aparte del Congreso Intergaláctico, que esto lo hacen en el exterior, en el espacio, donde hay una Majestic 12, participan en reuniones de la Liga Galáctica Extraterrestre. Todo esto, si quieres, nos explica muy bien la Guerra de las Galaxias de George Lucas. Allí, cuando se ve en un momento como un anfiteatro con muchas razas extraterrestres, es lo que está pasando ahora, que allí es donde se encuentran todos y discuten trueques y otras cosas, y bueno, allí lo poco que sé es que se llegan a acuerdos en todos los sentidos.
Una cuestión, Majestic 12 lleva vivo desde que se fundó, que fue en 1952. Sí. Y el listado de personas que había en ese momento, ojito, estamos hablando de Roscoe Hillenkoetter, el primer director de la CIA, anterior director del CIG, científicos, ingenieros, inventores, había el Valenhard Rush, James Forrester, Nathan Twinting, y así uno detrás de otro, Uh-huh. O sea, estaba, y el campo científico militar, prácticamente, excepto algún político, como por ejemplo Gordon Gray, político, quinto asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Oiga, esto son reuniones, es dinero, es presupuesto, sí. para ocultar el tema Claro. extraterrestre. Pero tú sabes el poder que tienen esta gente. Es increíble. Todos los gobernantes que hay en estos momentos son payasos, porque los que realmente cortan el bacalao son ellos. Ellos saben cosas que ni el propio gobernante no sabe. Es alucinante al nivel que está en esta gente. Por ejemplo, ¿tú has oído hablar de los motores taquiónicos? Cuéntanos. A ver, un taquión es un elemento hipotético, de física hipotética, que gana velocidad cuando pierde energía. Estamos hablando de lo más pequeñito, para que las personas que nos escuchan, hay una molécula, la molécula tiene una parte más pequeña, que son los átomos, los átomos tienen neutrones, protones, electrones, Sí, pero después vamos bajando y hay infrapartículas, ¿no? Exacto. El muón, el quark, Sí. Y el taquión, entre Exacto. otros. Por lo tanto, cuanto más energía tiene, más lentos son los taquiones. Entonces, ahora es un teorema lo que te voy a explicar. Si tú viajas más rápido que la luz, cuando sales ya has vuelto. ¿Vale? Nosotros calculamos la velocidad de la luz a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Vale? Un taquión va muchísimo más rápido que la luz. Entonces, todas las teorías de Einstein que nos ha enseñado hasta ahora quedan obsoletas. No malas, obsoletas. Y es por eso que tienes la película Dune que dicen vamos a hacer un plegado de espacio para hacer una distancia muy larga, pero en realidad lo que están utilizando es un dispositivo de correlación de comunicación cuántica. Sí, es brutal, es brutal. ¿Qué pasa? Pues que con esta tecnología pueden hacer naves antigravedad en el espacio exterior, pueden hacer viajes que, de miles de años luz, hacerlos en horas, porque claro, si vamos mucho más rápido que la velocidad de la luz, el primer componente ya se ha acabado, ya no se tardan años, se tardarán horas o días. Y todo esto nos lleva a que los nazis, cuando llegaron con esta tecnología en la Antártida, que encontraron los portales interdimensionales que les permitían salir de la Tierra de los aros de Hallen, pues crearon lo que ellos llamaron una flota negra. Y una flota negra que con unos aparatos de kilómetros de largo por centenares de metros de altos, es muy relativo a la Guerra de las Galaxias, todos esos buques que flotan y tal. Y ellos ya tenían esta flota en los años 40 y la estaban probando. Y a partir de allí, cuando los americanos vieron que esto iba en serio, pues se unieron con los alemanes, con los nazis de la Antártida, por esto hicieron la frontera científica en la Antártida para que nadie pudiese ver lo que hacen detrás, y crearon la Space Force, que si quieres, la Solar Guardian es nazi y la Space Force es multinacional. Y allí tienes americanos, británicos, canadienses, australianos, de varios países que trabajan con ellos. Y todo esto está controlado, como dices tú muy bien, por el Majestic 12. Entonces, ¿por qué se sabe todo esto? Porque hay gente que se ha cabreado, y te lo digo tal cual,
se ha cabreado porque cogían militares con unas facultades especiales, los enviaban a estos buques o a estas naves. Después de 20 años de trabajo en el exterior de la Tierra, cuando acababan su misión, se los devolvía a la Tierra como con un motor taquión. Vas más rápido que la velocidad de la luz, es decir, cuando te sacaban de aquí tenías 20 años, pasabas 20 años fuera trabajando y volvías a la Tierra con tus 20 años otra vez, ¿vale? Entonces, claro, esta gente, todo y que están programados para no acordarse nada de todo esto, de vez en cuando la programación falla y se van dando cuenta de que hay recuerdos que vuelven y que los han vivido, y es cuando empiezan a explicar todas estas cosas. Pero el problema Flash, final... ¿no? Aquí, sí, unos flashes. Tenemos que hablar de los déjà vus. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que esta gente, llega un momento que, claro, 1, 2, 3, 4, 25, 30, se juntan y dicen, oye, hemos pasado 20 años trabajando para el ejército americano y no nos han pagado ni un duro. Porque representa que no has existido ahí fuera. A ver, sobre el papel no has existido. Tú no has estado 20 años fuera, pero en realidad sí. Y ellos lo que reclaman es una pensión de estos 20 años que han trabajado fuera en el espacio, que se les dé ahora que han vuelto a la Tierra. Pero claro, los Estados Unidos, los americanos, ¿qué dicen los militares? Usted no cuenta en ningún sitio. Ahí te quedas. Qué fuerte. Bueno, cuando hablas esto de los taquiones, yo tengo una teoría que cuando haces un viaje astral, estás utilizando pues una masa de partículas, dile alma, conciencia, supraconciencia, me da igual, que puedes desplazarte hacia atrás en el tiempo y con la posibilidad de, claro, allí estás mucho tiempo fuera, pero aquí pasa nada, 1,3, 1,5, 1,7 segundos, claro, porque vas más rápido que la velocidad de la luz. ¿Qué temas tan interesantes, Tony? Pues, bueno, yo me estaría horas escuchándote. La conclusión es que todo lo que vemos no es terrestre, tampoco es extraterrestre, hay cosas mixtas, y que la gente no se espante si ven naves. Esto es normal, pasará cada día más, porque la divulgación está al pie de día hoy. Y gracias a todos por escucharme otra vez. Gracias. Gracias a ti, Tony. Tony Cristófol. Bueno, además, imaginaos, amigos y amigas, que un buen día levantáis la persiana de casa y zasca. Dice, uy, parece que está nublado. Y resulta que lo que hay ahí arriba no son nubes. ¿Qué haríais? Ya nos lo escribís en los comentarios del programa. Dicho esto, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. En un mundo donde el estrés y la prisa son la norma, a menudo buscamos un refugio, una forma de reconectar con nosotros mismos y con la naturaleza. Y si te dijera que la clave para esa conexión podría estar en algo tan simple y a la vez tan profundo como una piedra de río. Imagina la energía ancestral que fluye a través de cada una de estas gemas naturales, moldeadas por el tiempo y el agua. No son solo rocas, son portales a una sabiduría milenaria. Por eso, el curso de sanación con piedras de río no es solo una clase, es una invitación a un viaje transformador. Aquí aprenderás a descifrar el lenguaje de las piedras, a sentir su vibración y a utilizarlas como herramientas poderosas para tu bienestar y el de los demás. El 23, 24 y 25 de agosto estoy en Andorra. Información al WhatsApp +3 376 332 345.